Bueno, mientras unos hacen deporte, nosotros tenemos aquí en Murcia Conecta a uno de los artistas, pintores de la región, que se le augura un futuro más prometedor, ¿no? Es una realidad, no es un tiempo próximo. Es Pedro Juan Raval, con ese nombre aguileño, lógicamente. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer. Claro, el Raval siempre... primera pregunta es que si eres familia de Paco Raval o tienes por ahí algo. Bueno, es una pregunta que ya claro. La he escuchado varias veces. Era primo segundo de mi abuelo. No tenemos un vínculo lo que es tan cercano como para ser familia, pero bueno. Bueno, primo segundo de tu abuelo, pues ahí tiramos y es familia, ya está, aunque... Eso, los estudiosos de árbol dirían, a saber, ¿no? Pues algún nombre tendrá ahí. Sí, hombre, el apellido Raval viene de Águila, es autóctono de la zona. Y tanto, bueno, pues con ese nombre, que además se ha forjado él mismo, y además desde muy joven, ¿no? Desde muy niño empiezas a demostrar esas dotes por la pintura, ¿no? Sí, bueno, todavía me considero joven, tengo 31 años, estoy empezando en el mundo de la pintura como aquel que dice, pero bueno, ya son casi 10 años de experiencia haciendo exposiciones, haciendo carteles de ciertas fiestas y pues nada, todavía queda mucho por hacer. Dicen, la pintura es el primer idioma que se aprende. De hecho, nosotros cuando lo primero es a dibujar y hacemos unas cosas que cuando somos bebés o niños, los padres dicen a veces, no lo sé. Bueno, eso luego puede ser el arte que vemos también con el paso de los años, ¿no? Que cada uno interpreta lo que quería plasmar ahí, ¿no? Sí, la pintura o el arte en general está dentro del ser humano como especie. Por ejemplo, las cuevas de Altamira es un claro ejemplo de que siempre ha acompañado al ser humano. Sí. También es verdad que antes de saber hablar o de saber escribir, el niño es capaz de garabatear. Ese es el primer lenguaje y ese lenguaje siempre nos acompaña el resto de la vida. Es que, bueno, en el colegio tú ya le dabas... Claro. Mientras las clases a lo mejor ahí ibas dibujando algo, ¿o qué? Pues sí, la verdad es que como no era muy buen estudiante, no prestaba mucha atención y aprovechaba las clases en garabatear mi libreta y hacer lo que a mí me gustaba. Bueno, a los 15 años estudias la rama de bachiller artístico. Sí, pues precisamente estaba la orientadora dando la charla sobre los diferentes bachilleres que había y las diferentes modalidades y yo dibujando la libreta de repente escuché bachillerato artístico. Entonces enseguida puse la antena y dije yo... Levantaste la cabeza y dijiste, bueno, este es lo que estaba buscando, exactamente. Está genial. Y además, bueno, en 2009 hay un hecho que te obliga a estar también varios meses como en reposo. Sí. Y ahí imagino que potencias todavía más, ¿no? Sí. Pues eso ocurrió en Altea, donde estudiaba, que tuve un desafortunado accidente de bicicleta, perdí el bazo, tuve un pequeño hematoma cerebral. Y nada, tuve que engañar al médico porque me dijo que hiciera actividades que no supusieran mucha actividad cerebral, pero yo me puse a pintar. Y nada, la verdad que esa primera obra ganó el concurso de CaixAltea, un concurso de pintura a nivel nacional, y a partir de ahí fue pues cuando empecé a darle con más ahínco al mundo de la pintura. Pues fíjate, oye, ese accidente, bueno, en Altea sabemos que hay playa y montaña, fue una bajada a lo mejor, sí, un descenso. Una bajada, sí. Es un sitio de montaña, la verdad que precioso, bañado por el mar Mediterráneo, igual que Águila, porque al final el estar bañado por el Mediterráneo hace que la luz que percibimos no es como en el resto de lugares de la península o del mundo, es decir, el Mediterráneo forma una parte muy importante en la visión del pintor. La luz que tenemos es muy diferente a otros lugares. Sí. Nació en el Mediterráneo. 2011 llega, creo que la primera de las exposiciones, ¿no? Has hecho muchas individuales, colectivas, pero ahí llega la primera. ¿Y esa con qué motivo fue? Pues nació con la obra que se hizo en proyectos de pintura en el último año de la carrera. Surgió una decena de pinturas relacionadas con la vida cotidiana, en las cuales pues retrataba a mis familiares, a mis amigos. Y una vez terminado el curso, pues ese verano surgió la primera exposición que se celebró en la casa, en Caja Murcia, en Águila, y a partir de ahí pues seguí trabajando y seguí con el proyecto de la pintura. Oye, decías antes el tema de los carteles también, por aquí tenemos también alguno, ahora te preguntaré por ese, porque el primero, el primer carnaval que fue declarado como tal en Águilas, que era ya de interés turístico internacional, ese cartel de ese año lo haces tú, ¿no? Sí. Tuyo. En enero de 2015, durante la exposición Metamorfosis, que se celebró en la Casa de la Cultura Francisco Rabal,
ya tenía uno de los cuadros de temática de carnaval y fue el momento en el que se declaró la fiesta de interés turístico. Y por iniciativa propia empecé un lienzo, al cabo de los meses se expuso en el castillo del Marqués de los Vélez, en Cuevas de Almanzora, y casi por demanda popular pues fue impuesto como cartel del carnaval. Para mí, tiene que ser, ¿no? Para mí todo un orgullo que esa obra ilustre los primeros carnavales de interés turístico internacional. Después de ahí, bueno, Semana Santa también en Águilas, ¿no? Sí. Festival Internacional del Cante de las Minas, el de Loferro también. Sí. Las fiestas tradicionales están dentro de mi pintura casi desde la primera exposición. En esa segunda exposición había una obra de temática flamenca con la temática del Cante de las Minas. Posteriormente fueron surgiendo más obras flamencas, como es el caso de Miguel Poveda, Diego El Cigala, sí, Paco de Lucía. Y nada, pues ahí hemos seguido dándole al flamenco, dándole a la pintura y haciendo un poco de camino. Imagino que será una responsabilidad. No sé si a veces uno cambia la idea cuando le llaman para un cartel, o de repente la chispa surge y dice, bueno, yo quiero hacer esto. Sí. O coges una idea. Tú eres muy costumbrista, trabajas la figuración, demás, pero ¿cómo es ese proceso cuando hay que hacer un cartel, ¿no? Que luego Sí. va a ser tan... Primero que todo el mundo va a decir, ojo, este no me gusta, este sí. Sí, yo creo que la pintura tiene que nacer porque realmente te apetezca y ames lo que estás haciendo. Entonces tiene que haber ese proceso o esa fase en la cual tienes que ilustrar algo por la cual se va a ver mucha gente representada. Tiene cierta presión, pero bueno, al final es una obra más, otra semillita, y esa semillita pues va prosperando y va haciendo pues que se vaya expandiendo tu obra. He visto, por cierto, hasta hace poco, ahora me contarás si va a estar en algún otro lado, porque me parece genial, maneras de mirar la exposición de pintura Sí. que he estado hasta el día 12 de enero, hasta antes de ayer, como aquel que dice, prácticamente. Ha estado aquí, ¿no?, en el ámbito cultural del Corte Inglés, Sí. y también has hecho algo en Águilas, ¿no? Sí, Recientemente. en Águila se ha celebrado Los Poetas del Flamenco, Ajá. que esta línea de pintura flamenco de la que estábamos hablando se ha ampliado con unos poetas pues que están muy ligados a este arte que es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández son imprescindibles para entender y estudiar un poco lo que es el flamenco, las letras y todo lo que hay detrás de esta tradición, nuestra fiesta. Bueno, por aquí, en el folleto de la exposición de Murcia habla Juan Tomás Frutos, compañero periodista y demás, ¿no? Y bueno, por ejemplo, algo que está entremarcado. Dice, fondo y figura se integran en un ambiente de abstracción. El trazo tiene un marcado carácter expresionista, se ve nada más ver la obra, ¿no?, que enlaza con una saturación en sus contextos. Y por aquí veo a Vincent Van Gogh, a Marilyn Monroe, veo un camaleón, parte a Charles Chaplin también por aquí, a Picasso. Sí. Estoy viendo así de primeras, ¿eh? Vincent Van Gogh junto a Kirk Douglas, que es realmente el actor que interpreta la película. Ah, bueno, cierto, es verdad. En el cuadro sí sería Van Gogh, Sí. ¿no? Y la imagen de... Es un doble retrato de Van Gogh. Sí, fíjate. Uno es el interpretado por Kirk Douglas y otro es el propio Van Gogh. Sí, que aparte hizo la película. Sí. Además también. Cuéntanos también, porque has traído una obra tuya al Sí. plato de Murcia Conecta. Vamos a verla, compañeros, y así contamos un poco ese camaleón, ¿no?, que justo yo estaba haciendo referencia. Cuéntanos un poco sobre esta obra. Pues sí, la exposición del Corte Inglés se llamaba Maneras de mirar. Reflejo varias obras o interpreto varias obras de otros autores, pero esta obra en concreto es una visión de mi propia paleta. En este caso es mi paleta tal cual se encuentra en la realidad, con los colores dispuestos en la misma posición, y en esos colores se está transformando el camaleón. Es un poco eso, al final el camaleón cambia el color, depende de su estado de ánimo. El pintor refleja la pintura a través de su paleta y de su estado de ánimo, entonces es análoga y es una metáfora precisamente de eso. Pedro Juan Raval, nos quedamos con ese mensaje. Gracias por tu obra y por tu trabajo. 31 años, tiene muchísimo por delante. Un placer. Muchísimas gracias.